Señal directa. Agradecemos el que continúe con nosotros. Invitamos a mantenerse en sintonía a la par de invitarle a que haga llegar sus comentarios a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, Canal 44 TV. El reconocimiento de los derechos humanos en México. El tema que hoy aborda el maestro Antonio Rocha Santos, a quien saludamos al teléfono. ¿Qué tal, maestro? José Ángel, muy buenas tardes. Este día vamos a hablar acerca de los derechos humanos en México. Todos los que vivimos en este país estamos obligados a conocer cuáles son nuestros derechos como personas. Y estos derechos no solamente han sido reconocidos en nuestro país, sino internacionalmente han sido declarados como derechos fundamentales de las personas y por tanto son derechos que deben respetar los gobiernos de todos los países integrantes de la ONU. Quisiera empezar con decirles que se emite una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en donde se establece que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad, de propiedad, de seguridad y de resistencia a la opresión. Sobre todo el de libertad, el de propiedad, el de seguridad son derechos que en estos días pues se ha cuestionado que han sido afectados muchas veces por las autoridades y otras veces por particulares. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo primero, establece que los derechos inherentes son derechos inherentes a todos los seres humanos, por el hecho de que por desprecio, por ignorancia, muchas personas han sido afectadas en sus derechos humanos, inclusive en actos de barbarie. En otros tiempos pues se hablaba inclusive de la esclavitud, del genocidio, etcétera. Por ello, los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar para promover juntos los 30 artículos de los derechos humanos que por primera vez en la historia, cuando se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se habían reunido y sistematizado en un solo documento. Todos los derechos que son reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas deben ser respetados por los países miembros, entre los que se encuentra México. Hay antecedentes de otros países en los que se han plasmado en sus constituciones estas declaraciones de reconocimiento de derechos humanos. Por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos en 1787, en la Constitución de 1917 de México, también ya se habían reconocido esos derechos humanos. Hay derechos humanos de primera generación que son los primeros que se reconocieron en las primeras declaratorias, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, a la libertad y seguridad de la persona, a no sufrir torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, a no ser sometidos a la esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos, a recibir un trato digno en caso de ser detenido por alguna autoridad, a tener un juicio imparcial y un adecuado proceso, a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión y de asociación con fines políticos. También tienen derecho las personas a la prohibición de leyes penales retroactivas, a participar, a votar y a ser votado para cargos públicos. Son derechos que se les considera como de primera generación. Y posteriormente, en el año 1917, en la Constitución mexicana, ya se reconocieron lo que se entiende como derechos humanos de segunda generación. Ahí se habla ya de derechos sociales, de derechos que tienen las personas como miembros de una sociedad y por ende se considera que son derechos sociales. En aquella época se dictaron algunas previsiones sobre la seguridad social, el derecho al trabajo, en donde se establecía ya, por ejemplo, el derecho de los trabajadores a la huelga,
a la jornada máxima, al salario mínimo, etcétera. También en el constitucionalismo social se habla de conceptos como el bienestar general, el interés social, la utilidad pública, y se incorporaron, como te decía, los derechos sociales, que es el derecho agrario, el derecho laboral y los derechos al medio ambiente, que posteriormente fueron afianzados ya como unos derechos de tercera generación. Con el tiempo se estableció que los trabajadores tenían derecho a un salario digno, a la protección social. Es cuando aparece ya la obligación de los patrones de dar de alta a sus trabajadores en el Instituto Mexicano de Seguro Social para que recibieran atención médica y seguridad social. Posteriormente se habla ya de los derechos de tercera generación. Por ejemplo, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al patrimonio común de la humanidad, el derecho humano al desarrollo, que implica también la plena realización de los derechos de los pueblos a la libre determinación, y también se considera como derecho de tercera generación el derecho a la protección de los datos personales, o sea, los datos que nosotros proporcionamos a alguna institución o alguna empresa deben de ser protegidos. Por ello es que la Ley de Protección de Datos Personales establece la prohibición de que se puedan difundir esos datos, que muchas veces, porque la ley lo obliga, tenemos que proporcionar esos datos a alguna dependencia del gobierno. Entonces, ese derecho a que sean protegidos nuestros datos personales también se considera de tercera generación. El derecho a participar del patrimonio común de la humanidad, es decir, hay bienes que son declarados patrimonio de la humanidad, sobre todo que tienen un valor histórico, arquitectónico o artístico, que se considera que es de interés de la humanidad. Entonces, ese derecho es considerado también como de tercera generación, el derecho a disfrutar del patrimonio común de la humanidad. Todos esos derechos ya están reconocidos en nuestro país, en nuestra Constitución, en las leyes, y existen organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales, y en cada dependencia de gobierno, sobre todo las que tienen que ver con temas delicados, de seguridad pública, de justicia, hay organismos que tienen que ver con los derechos humanos. Conforme avanza el tiempo, se han emitido declaraciones tanto a nivel mundial como a nivel regional. La Organización de las Naciones Unidas tiene diversos organismos que son encargados de vigilar el cumplimiento de los derechos de la infancia, por ejemplo, la UNICEF, los derechos al desarrollo sostenible, como es el caso de ONU Habitat. En fin, hay organismos internacionales que están encargados de vigilar que se respeten los derechos en los países. Y en caso contrario, como ya lo hemos mencionado en comentarios anteriores, las personas pueden acudir en caso de que alguna dependencia del gobierno o algún particular viole sus derechos fundamentales que están reconocidos en acuerdos internacionales. Los particulares pueden acudir a la Corte Internacional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si quieren hacerlo a nivel regional, ahí pueden hacer las denuncias de violación a sus derechos humanos. Independientemente de los organismos locales y el nacional, también se tiene la oportunidad de acudir a las instancias internacionales. Es importante, José Ángel, que reconozcamos cuáles son nuestros derechos, como el derecho a un medio ambiente sano, que en últimas fechas la contaminación del río Santiago, la contaminación atmosférica, etcétera, pues están afectando los derechos fundamentales de las personas, el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, tomemos conciencia de que si nuestras autoridades locales o nacionales no respetan nuestros derechos, podemos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a exigir que los obliguen a ellos a respetar nuestros derechos. Ese es el comentario de hoy, José Ángel. Espero sea de interés del auditorio y de los televidentes, desde luego. Así es, seguramente, maestro. Muchas gracias.
Un saludo, José Ángel, buenas tardes. Saludos y muy buenas tardes, es el maestro Antonio Rocha Santos. Y nosotros